Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Me siento halagado de tener esta convocatoria. Me presento. Mire, yo soy Adolfo Estrella, aparte de ser enchufe y padre de Andrea. Yo soy sociólogo, estoy viviendo en Chile, viví 30 años en Madrid, estudié en la Complutense en Madrid sociología. Me reproduje allí con Andrea, Pablo y ahora mi nieta Lea. Estoy aquí en Chile de vuelta y espero volver dentro de este año probablemente a España. Eh, Me dediqué a muchas cosas, pero y en algún momento de mi biografía estuve allí en Madrid trabajando en los primeros grupos de crecentistas en Decrece Madrid. Fue mi primer lugar de trabajo, militancia, se podría decir, activista, ¿no? Y de ese entonces, ya casi 15 años, 14 años, ¿no? Antes del colapso, he trabajado en temas, en principio, ecosociales, ambientales, y me he interesado en particular desde la óptica decrecentista, colapsista, en fin. Entonces, y de ahí he ido elaborando con otra gente esta idea de una escuela de ecosistemas, ¿no? Que al final lo que he ido escribiendo y, y produciendo, al final se consolidó como el sintagma escuela ecosistémica, ¿no? Que antes de que llegara la mayoría, decíamos que es una propuesta experimental que estamos desarrollando con otra gente y que me interesaba contrastarla para tener más inputs, ¿no? Basándonos en la idea del trabajo colaborativo, que siempre es mayor que el trabajo individual y porque aporta más sentido. Yo soy un defensor del trabajo colaborativo de verdad, ¿no? Eso, entonces, la presentación es un poquito larga, pero yo voy a ir surfeando. Es decir, no voy hay texto, hay fotografías, en fin, y yo recomendaría que las partes de texto mejor me escucharas, me oyes a mí y en vez de leer los textos, porque si no eso produce cansancio. Después voy a entregaros este material, o sea que podéis verlo con detalle, si queréis. Entonces, gracias Andrea por la invitación y vamos a ello. A ver, va a haber, tiene cuatro partes, una introducción genérica, lo que se llama ahora unos tips, ¿no? Tips que anuncian lo que vendrá después. El segundo gran punto, y que es un eje de esta propuesta de escuela ecosistémica, es la crisis ecológica y civilizacional en la que nos encontramos. En tercer lugar, la idea muy sociológica de la idea de que la escuela que conocemos, la escuela de masas, es una escuela histórica, ¿no? Nace en un momento determinado y probablemente va a desaparecer en otro momento determinado, como todas las instituciones sociales, ¿no? Y esa escuela está ahora en crisis, evidentemente por diferentes factores que veremos luego, y después un cuarto capítulo donde voy a recoger como en espiral algunos conceptos que he desarrollado más arriba y los voy a hacer un poquito más. Así que para que no nos cansemos, también insisto que iremos eh, relativamente rápido, deprisa, ¿no? Cuando queráis, me podéis, si algo no se entiende, me interrumpís, aunque el debate puede ser posterior, pero si hay preguntas perfectamente audibles, ¿no? Andrea y otros me han criticado mi excesiva austeridad de diseño. Yo he encontrado una justificación ideológica a mi torpeza gráfica, diciendo que hay que ser austero en esta vida y que no hay que utilizar excesivas fantasías de diseño gráfico y menos con IA, esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso sí, intento que sea un diseño limpio, relativamente limpio, para que lo que importe sean los conceptos. Vale. La introducción. La propuesta que hacemos de una escuela ecosistema es una escuela que entendemos, experimental, en fin, que está adecuada a las actuales condiciones ecológicas e históricas en las que estamos ahora. Y en dos niveles, ecosistémica porque es consciente de su condición como ecosistema, que está inserto en redes de ecosistemas. Es una escuela que se entiende a sí misma como un ecosistema, inserta en redes de ecosistemas. Y que ahora es ecosistema, producto de la contaminación, en fin, todo eso del agotamiento de recursos, lo está en crisis. Y es prefigurativa en el sentido que si asumimos la crisis, creemos que pedagógicamente, didácticamente, es importante la idea de la imaginación de escenarios. La prefiguración es justamente eso, es anticiparse a algo que viene, ¿no? Bajo la pregunta de ¿qué pasaría si o qué pasará cuando? ¿No? ¿Qué pasará cuando se agote determinado recurso? ¿Qué pasaría si vienen tres danas seguidas? ¿No? ¿Qué pasaría si
el agotamiento del petróleo se acelera, en fin. Esa es la idea de la prefiguración. Y una escuela ecosistémica quiere ser funcional a otra sociedad. Es decir, si el diagnóstico nuestro es crisis y proponemos el decrecimiento y nos basamos en la idea de un colapso más o menos inminente, razonable, en fin, entendemos que debería haber una sociedad transicional. O sea, ese es ¿no? Que se proponga un intercambio más equilibrado con sus entornos, más equilibrado que el que tenemos en la actualidad. Y una primera definición de escuela ecosistémica, que después es una definición por ahora, ¿no? Una definición provisoria, si queremos, provisional, ¿no? Escuela ecosistémica es un sujeto colectivo, inteligente y sensible, que observa, conoce, actúa y aprende a partir de su inserción y participación en el mundo natural y social. En ese sentido, lo entendemos como un sujeto biosocial o biocultural. Y en particular, este sujeto colectivo aprende de la observación de su propio metabolismo biológico y social. Es decir, aprende de sí misma como ecosistema. Ese es el núcleo de cierta diferencialidad que proponemos al pensar la escuela como un ecosistema, ¿no? Cuatro características que podemos deducir de esta definición. La escuela como un sujeto colectivo, es decir, no estamos pensando en el alumno individual como sujeto de la enseñanza, estamos pensando en la escuela como sujeto colectivo, como sujeto del aprendizaje, ¿no? Y significa la escuela como sujeto colectivo es la capacidad de acción, intencionalidad y facultad de interactuar con el mundo de manera autónoma. Es un sistema observador y autoobservador, es decir, observa su entorno, pero también observa fundamentalmente a ella misma y su metabolismo en tanto ecosistema. Hay un énfasis en la participación en el mundo natural y social, es decir, hay una inserción en el mundo natural y social como eje central de la educación, es decir, la educación se deriva, desde este punto de vista, del conocimiento, la conciencia de esa inserción en el mundo. Y es inteligente y sensible, es decir, no solamente se trata de lugar para el desarrollo de facultades intelectuales, en fin, o morales, que es la definición clásica que tenemos de educación, ¿no? Sino de un agente colectivo que posee inteligencia y sensibilidad propia. El tema de la sensibilidad y la multisensorialidad la plurisensibilidad para nosotros es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de observar, no solamente es ver, en la teoría de sistemas, observar no solo la idea de mirar o ver, ¿no? Sino significa poner en acción todos los sentidos y todas las sensibilidades, ¿no? Entonces, ahí entendemos que la escuela es un sujeto multisensible y multisensorial. Entonces, el aprendizaje ecosistémico conecta la educación con los principios de los ecosistemas naturales. Es decir, todo lo que le pasa a los sistemas naturales le pasa también a la escuela como ecosistema social. Es decir, no, con sus especificidades, evidentemente, ¿no? Los intercambios no solo son energéticos y de materiales, también son intercambios de significados, simbólicos, afectivos, valóricos, ¿no? Hay diferencias, pero muchas de las cosas son comunes dentro de esa pertenencia a un mundo, a un ecosistema, a la trama de la vida, como veremos posteriormente, ¿no? Y se trata de comprender y diseñar procesos educativos que se basen en las interacciones, las interdependencias y la coevolución que caracteriza los ecosistemas y sus entornos. Se refiere a un aprendizaje que no solo ocurre sobre los ecosistemas como objeto de estudio, no solamente es pensar en sistema, ¿no? Veremos después que es un punto importante, sino pensarse como un ecosistema. Eso lo repetiré varias veces, por lo cual ahora voy a pasar más rápido. Y esta escuela la entendemos como una escuela para la supervivencia, es decir, el nivel de crisis que tenemos ahora es lo más razonable que empecemos a pensar en cuestiones de supervivencia, ¿no? No solamente de adaptación lenta, de pequeñas modificaciones conductuales, ¿no? Pequeños ecogestos, ¿no? Sino que creemos que hay que intensificar la idea de la crisis, ¿no? Prefigurativa, como dijimos anteriormente, que se anticipe, expandida, es decir, una escuela que evidentemente sale de su encierro, ¿no? Como pasa en todo. Antes, un inciso, probablemente voy a generalizar y voy a decir muchas barbaridades que mucha gente dice, no, pues si yo hago otra cosa distinta, yo sé que hay muchas experiencias distintas, en fin. Lo que estoy cuando caracterizo la escuela actual, por ejemplo, estoy hablando de la escuela mayoritaria, ¿no? De la dominante, la hegemónica, no solo en España, sino en el mundo en general, son bastante parecidas, como herederas todas de la escuela de masa, ¿no? Es adaptativo en el sentido de que implica eso, adaptación, hacerse el cargo de la crisis y
comportarse de acuerdo a esa condición. Es comunitaria, evidentemente, no es jerárquica, o no quiere ser jerárquica, quiere ser horizontal, quiere ser participativa con su entorno, es colaborativa, requiere una pedagogía de lo común, los comunes del aprendizaje, y es situada en un espacio específico, ¿no? Y decíamos que más allá del pensamiento sistémico, no solo se trata de pensar en sistemas, sino pensarse como un ecosistema, ¿no? Y eso es una escuela ecosistémica, la entendemos como situada ecológica e históricamente. La historia y la naturaleza son parte de su ubicación, lo que implica la ecodependencia. A la escuela que pensamos le pasan cosas en relación al entorno, la escuela que conocemos ahora generalmente ciega al entorno. Ah, eh, Pareciera que fueran marcianos insertos en los barrios en general, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Incluso cada vez más con la proliferación de los temores a la inseguridad, y cada vez en diferentes países empiezan a aparecer, ¿no? La escuela sitiada, ¿no? Eh, por lo menos aquí en este país, cada vez más por el tema de la inseguridad ciudadana, cada vez más las puertas, las compuertas, las rejas, las verjas, ¿no? Son más altas, ¿no? Uno no sabe si es para que no entren de fuera o porque no salgan de lo que están adentro, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Y bueno, es importante, sí, situada, es importante entender que forma parte, que tiene un metabolismo social, así que hay dinámica de transformación. Y eso es un sistema de acciones, es decir, no solamente es un receptor pasivo de información, sino también actúa. Que cuando está presente en el barrio, cuando participa con otras escuelas, cuando eh, eh, participa de una mejora de una plaza, cuando es parte de una red de huertos escolares. Eso significa que va más allá de la recepción de información, sino que es un sistema de acción. ¿Se entiende todo eso, no? Sí. Vale. Y aquí tenemos una base, no sé cómo llamarle. Francisco Varela es un biólogo, uno de los autores de la famosa expresión autopoiesis, ¿no? Si le suena, que es su trabajo de biología del conocer, ¿no? Y dice, el conocimiento se relaciona con el hecho de estar en un mundo que resulta inseparable de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje y nuestra historia social. Es decir, nosotros conocemos no a través del cerebro, no a través de categorías solamente mentales, conocemos a través de todo nuestro cuerpo, ¿no? El conocimiento es la acción corpórea, somática, puesta en un contexto que está condicionada, como dice Varela, por nuestro lenguaje, ¿no? Conocemos porque tenemos un lenguaje específico para nombrar, para describir las cosas, y eso influye en lo que conocemos y cómo lo conocemos, y nuestra historia social. ¿En qué lugar, en qué momento de la línea de la historia estamos insertos? Entonces, esta definición para mí es muy interesante porque nos permite justamente, como se dice, mutatis mutandis, es decir, traspasarla al campo de un sujeto colectivo que aprende, que es la escuela. Aquí lo sacamos de la biología del conocer individual, pero nos parece una buena metáfora, ¿no? Para entender también la escuela como un cuerpo. La idea de la escuela como cuerpo es interesante, ¿no? Lo que yo creo que da pie a desarrollos interesantes, ¿no? Eh, Paulo Freire, hace muchos años, cuando desarrolla sus años 50 60, ¿no? Desarrolla su concepto, ¿no? Los dos grandes libros, ¿no? Los primeros iniciales, ¿no? La pedagogía del oprimido y la educación como práctica de libertad. Él decía en algunos de esos textos, decía que la educación debe estar al servicio de los desafíos y tareas de la época. Es decir, él fijaba la educación que debía ser muy coherente con lo que pasaba. Para él, su propuesta educativa tenía que ver con los años 50-60 en América Latina, la emergencia de las luchas de liberación, la Revolución Cubana, en fin, todos los procesos de cambio, y su propuesta pedagógica educativa tenía que ver con eso. De ahí la idea de concientizar, entonces, él decía que su educación era coherente con eso. Él quería ayudar a un proceso revolucionario en marcha. Situación que ahora no tenemos, ¿no? Pero sí podemos rescatar esa idea. Es decir, la educación tiene que estar en sintonía con los desafíos y las tareas de la época. Y para mí las tareas de la época y los desafíos son diferentes a los de Pablo Freire, ¿no? Estas son algunas, bastantes y algunas de las cosas que hacemos, ¿no? La hemos dialogado aquí en Chile, una escuelita rural muy popular, muy precaria, pero muy resiliente, ¿no? Que se llama Kimun y que tiene un trabajo con niños hace
casi 10 años, ¿no? En donde hemos ido haciendo cosas en conjunto, ¿no? Estas ideas, conceptos los hemos ido probando. Yo los observo, estoy con ellos, los acompaño a sus paseos por el entorno, en sus aulas. Ellos me preguntan cosas, yo le pregunto a ellos, y hemos sido, muchas de las cosas que están aquí son parte de ese diálogo con ellos, ¿no? Insisto que es esos gráficos, por ejemplo, son gráficos de modelización ecosistémica, que ellos son como tarea, algunos son con alumnos, otros con los profesores, en fin, de modelar la escuela y para comprender su funcionamiento ecosistémico. ¿Vale? ¿Cuáles son los desafíos de la época? Bueno, una crisis ecológica galopante, una crisis civilizatoria y política con el auge de los neofascismos, fascismo, como queramos llamarlo, que es importante porque condiciona a la escuela, evidentemente, en su decir, en lo que puede decir, vienen restricciones, y la crisis de la escuela de masas, ¿no? Y la propuesta pedagógica es la idea de la escuela como un sistema observador y autoobservador. La escuela aprende en tanto sistema y de pensar en sistemas a pensarse como ecosistema, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, hablamos de la condición ecosistémica de la escuela. ¿Y qué significa eso? Es la realidad de su inserción en la trama de la vida. O sea, la escuela, su condición es porque está inserta en la trama de la vida, lo quiera o no lo quiera, no es un tema opcional, ¿no? Es decir, en la red de interacciones, retroacciones, vínculos y procesos emergentes que suceden en la biosfera. Como cualquier otro ecosistema, le pasa eso, ¿no? Entonces, porque la idea, como dice Timothy Morton, existir es coexistir, no hay existencia separada del estar con otros, ¿no? Y la escuela por eso es eso, es una coexistencia. Ahora bien, no se trata de transformar a la escuela en un ecosistema. Las escuelas ya son ecosistemas en sí, ¿no? La propuesta esta no vamos a hacer ahora escuela ecosistémica, no, lo son. Otra cosa es la toma de conciencia de la condición ecosistémica, que es distinto, ¿no? Se trata de asumir cognitiva, afectiva, valórica y organizativamente esa realidad ecosistémica y actuar en consecuencia. Es decir, se trata de construir una identidad ecosistémica, ¿no? La vieja frase, ¿no?, marxista de pasar del en sí al para sí, ¿no? La- la clase en sí tenía que asumir su condición de clase y él pasaba a ser una clase para sí, ¿no? Entonces, pasamos de la condición ecosistema a una ecosistémica, a una identidad ecosistémica. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Sí? Vale. Entonces, la escuela que conocemos tiene muchos desajustes. La escuela sigue haciendo muy poco para preparar a los alumnos para las realidades sociales y ecológicas a las que pronto se enfrentarán, ¿no? Es decir, insisto, yo sé que hay muchos ejemplos valiosos, pero en general la educación no está a la altura de los desafíos, ¿no? La educación ambiental, por ejemplo, voy a pasar esto aquí, educación en general está dominada por la idea del desarrollo sostenible, ¿no? Muy dominada por los ecogestos, ¿no? El día del árbol, el día del papel, el día de la basura, el día de... que son todas cosas muy importantes y necesarias, ¿no? Pero que no son las suficientes para afrontar lo que se viene, ¿no? Hay una reducción de la educación ambiental a lo escolar, ¿no? Y no a lo educativo en sentido amplio. En todas partes del mundo, la educación ambiental prácticamente termina con suerte la enseñanza media y los primeros años de enseñanza superior. En la enseñanza universitaria no hay nada de eso, ¿no? Y tampoco está fuera de la escuela. No hay prácticamente nada de educación ambiental para adultos, muy poquito, ¿no? Entonces, se ha reducido la educación ambiental, ya sea, y digo ambiental usando una palabra genérica, ya sea que hay ecosocial, permacultura, en fin, hay muchos tipos, ¿no? Para usar un nombre común, ¿no? Para el desarrollo, en fin, ODS. Y está muy centrada, a nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, en la ecologización del currículo, ¿no? Y el cambio de imaginarios, ¿no? Y yo creo que es cierto, es importante introducir elementos en el currículum, y cambiar el imaginario, pero el imaginario los cambios sociales no se producen por cambio de imaginario, solo. Se producen por la articulación entre cambio de imaginarios y la propuesta de formas organizativas distintas. Es decir, eh, un cambio social es potente cuando creamos el huerto, porque es una forma organizativa. Avanzamos si creamos una red de huertos, porque sigue siendo una forma organizativa.
Avanzamos mucho más si eso lo vinculamos con productores, porque seguimos avanzando en la forma organizativa. Evidentemente eso está cubierto, ¿no? Por un cambio imaginario y forma de pensar, pero lo relevante son las dos cosas, ¿no? Cambios conductuales, cambio de comportamiento, cambio de organización, junto con cambios de percepción, de valores, en fin, ¿no? Esa escuela, esa perdón, educación ambiental, mantiene la fragmentación de saberes, ¿no? Y la educación ambiental, en general, insisto, es una asignatura más, ¿no? Es una asignatura más dentro de la verticalidad de la división por asignaturas, ¿no? O sea, a lo más se puede hacer transversal, pero mantiene la fragmentación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el teorema de Pitágoras no es medioambiental? ¿Por qué una clase de macramé no es medioambiental? ¿Por qué está estos saberes y está además lo medioambiental? ¿No? Es evidente, si tenemos una realidad en que todo está vinculado con todo, en que coexistir, existir es coexistir, todo debería estar vinculado. La fragmentación de asignaturas ahora parte de un momento histórico en la escuela de masas, ¿no? Y por último, la educación ambiental, dado el peso que tiene el mundo consumista, es impotente, ¿no? Enseñamos a los niños o a los jóvenes y luego de ahí salen al mundo y el mundo está funciona otra lógica, ¿no? Entonces hay una contradicción importante, ¿no? Bueno, la escuela, una escuela ecosistémica o cualquier otra escuela, la agroecológica, siempre forma parte de una línea de insatisfacciones. O sea, la escuela mayoritaria siempre ha tenido de forma paralela críticos, gente insatisfecha, ¿no? Desde, no sé, Comenius, siglo XVI, Pestalozzi, ¿no? El siglo XIX, De Crolí, principios del siglo XIX, con Montessori, Nil, Makarenko, Rousseau antes, ¿no? Dewey, ¿no? El matrimonio Farrené, ¿no? Ferrari Guardia, anarquista, ¿no? Freire mismo, Cousinet, en fin, siempre han habido unas insatisfacciones frente a esta escuela, ¿no? Mayoritaria. Y esto yo creo que hay que asumirlo, ¿sí? Que siempre ha habido necesidad de complementar, ¿no? esta escuela de masas de forma crítica. Bueno, voy a ir rápido aquí. Un punto fundamental, una crisis ecológica, ¿no? Que un sistema industrial que está claramente llegando al límite, ¿no? Hay un overshoot, un sobreproducción, sobreconsumo que está tensionando los límites de la biosfera, ¿no? Y con las probabilidades de colapso altísimas, el desarrollo sostenible, que es el desarrollo, que es la estrategia dominante, ¿no? Es decir, que mantengamos el modelo e intentemos reverdecerlo, eso no está funcionando. Y es importante un gran giro en esto. O sea, literalmente se nos va la vida en ello, ¿no? Los cuatro grandes lugares de la crisis, ¿no? El calentamiento global y el caos climático, no el cambio climático. Si fuera cambio climático sería predecible, el tema es que es caos, ¿no? El agotamiento energético, que ya aquí está en muchos sectores, de la minería, en fin, de las tierras raras, metales preciosos, ¿sí? La contaminación generalizada y la pérdida de la biodiversidad, que probablemente sea la más dramática, porque eh, todas las anteriores a lo mejor se podría revertir, ¿no? El tema es que desaparece una cucaracha y no hay posibilidad, ¿no? Y desaparece una bacteria y no hay posibilidad de recuperarla, ¿no? Y la velocidad de esto es muy grande. Entonces fundamentalmente, ese es el gran problema, ¿no? Bueno, y sabemos que el capitalismo no solamente ha disminuido su daño, sino que lo ha acentuado. Todos sabemos lo que se llama la gran aceleración, ¿no? Del siglo XX, donde se producen una correlación entre las tendencias socioeconómicas con la tendencia de la Tierra, ¿no? Es decir, aumenta la población, el PIB, ¿no? La inversión, el consumo, en fin, y a su vez empiezan también a subir de forma exponencial, ¿no? A medida de los 50, otros valores como la temperatura, la contaminación, la captura de peces, en fin, hay una serie. Entonces, los dos mundos, el capitalismo funcionando y los efectos sobre la Tierra, están altamente correlacionados, ¿no? Y lo que estamos viendo es lo que se llama una fractura metabólica, que es la fractura metabólica, es una categoría que viene del marxismo, pero que se ha desarrollado posteriormente, de Marx, se ha desarrollado después, ¿no? Que es la idea de que entre
la lógica de funcionamiento lineal de la sociedad industrial, hay una tensión y una ruptura con la lógica de funcionamiento en espiral o circular de la naturaleza. El metabolismo de la sociedad industrial no coincide con el metabolismo de la naturaleza. Son dos lógicas distintas, ¿no? La sociedad se mueve, produce, genera residuos, genera contaminantes a una velocidad y una escala que la vida natural no tiene capacidad de absorber. Es decir, cuando alguien dice, no, pero si esto al final se va a regular, no, es que a partir de determinado punto ya no hay regulación posible, ¿no? Y esto es importante, hay asimetrías del daño. Esta foto a mí siempre me ha impactado muchísimo, ¿no? Porque hay una alta correlación entre riqueza y daño ecológico, por una parte, y pobreza y sufrimiento ecológico. Lo que quiere decir que los ricos contaminan más y los pobres sufren más, aunque no contaminan tanto como los ricos. Y eso se produce tanto en la división norte-sur, en el mundo en general, como dentro de cada sociedad, en la diferencia entre clases sociales, ¿no? Es decir, cualquier sector social que esté arriba en la pirámide consume más recursos y produce más desechos que los que están más abajo en la pirámide. Entonces, y eso es importante entenderlo. O sea, no es equivalente el daño, ¿no? Hay una terrible asimetría. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Todos siempre cuando muestran estas cosas, siempre, esto no se, hemos sobrepasado, nunca haya pasado esto, ¿no? Las temperaturas, nunca, estamos en el año más cálido jamás registrado. Siempre, cada año, estamos en algo que antes no había, ¿no? Y seguimos con eso, seguimos con eso, más allá de las advertencias que nos dicen, ¿no? Y bueno, y es evidente porque es una sociedad que tiene un problema, que hay una confusión entre progreso y destrucción. Entonces, sabéis que el PIB es simultáneamente el indicador de riqueza de un país y el indicador de destrucción. O sea, mientras más alto el PIB, más alta es la destrucción de la naturaleza. Entonces, ese es un modelo que es perverso porque justamente hay una confusión entre crecimiento económico, desarrollo y daño ecológico. Entonces, frente a esto hay tres visiones, ¿no? Frente a esto es lo que hemos dibujado. Por una, los que dicen siempre ha pasado, ¿no? Los que te dicen cuando uno conversa, no, pero sí, el clima siempre ha tenido ciclo, y yo me acuerdo de no sé qué, y mi abuelo me contaba, o que pasa esto, y al final... Y son todas estoy exagerando, los tres hay solapamiento, pero ahí están todos los negacionismos que van desde los más ilustrados, menos ilustrados, hasta los más ideológicos, como los conspiracionistas, los fascistas, en fin, todos que niegan todo lo que tiene que ver con esto. Después están los que dicen, bueno, si en realidad hay problemas ambientales y esto tiene que ser reconducido, y, en fin, y lo que tenemos que hacer es el desarrollo sostenible y el capitalismo. Tenemos que mantener nuestra idea de crecimiento, pero un crecimiento verde y el greenwashing y toda esta historia, ¿no? Y los que pensamos que no, que la cosa está más complicada y con diferentes grados, la idea del colapso, ¿no? Y apostamos por un decrecimiento sostenible. Es decir, que esta cosa no puede seguir así, hay que inventar formas de no crecimiento para que nos adecuemos a los ecosistemas. Vale, tema ecología, tema historicidad. Es importante cualquier propuesta pedagógica entender qué es la escuela. La escuela es un ente que nace en un momento específico de la historia de la humanidad. La escuela es una forma social histórica y ecológicamente situada. La escuela es una construcción social producto de la modernidad occidental. Es decir, nace en Europa en un momento histórico y se expande al resto del mundo y queda como la forma dominante. En la actualidad ahora la escuela de masas es la misma en Finlandia que en Singapur, ¿no? Básicamente el concepto, la idea de uno a muchos, la idea de la fragmentación de saber, en fin, se ha globalizado, ¿no? Como se ha globalizado el capitalismo, también se ha globalizado la escuela. Entonces hay que pensar la escuela no como un fenómeno natural, sino histórico y contradictorio, como una de las tantas y no la única de las opciones posibles, ¿no? La escuela de masa, rápidamente aquí, es una institución producto de la modernidad y la ilustración occidental en Europa en los siglos XVIII y XIX que se sigue extendiendo, ¿no? Es coincidente, es importante, coincide con el nacimiento del capitalismo industrial y los estados nacionales. Escuela, estados nacionales van juntos. Y luego, escuela, estado nacional, capitalismo
industria y producción en masa van juntos, se van desarrollando juntos, ¿no? Se desarrolla en paralelo con la extensión de la gran fábrica capitalista que influye en la forma masificada y estandarizada de la escuela. Hay un paralelismo en la escuela uniforme que también tiene que ver con la producción uniforme. El capitalismo es el gran destructor de la diversidad porque uniformiza todo, ¿no? Porque justamente es su característica para aumentar la eficacia y eficiencia, tiene que fragmentar los procesos y tiene que uniformar, estandarizar, ¿no? Es decir, la famosa frase de Henry Ford, usted puede pedir los automóviles de cualquier color siempre que sean negros, ¿no? Esa es la gran frase de él, ¿no? Estandarizar. Esa vez, es a la vez una conquista social, es decir, evidentemente tiene un componente democratizador, ¿no? Y al mismo tiempo y simultáneamente es un aparato de inculcación ideológica, uniforma, estandariza los pensamientos, los saberes, en fin, y si cae bajo regímenes más autoritarios, aún más estandarizada y aún más coactiva, ¿no? Y se impuso a otras formas educativas, por ejemplo, la enseñanza eclesial y la de oficios, que es la base, ¿no? En Europa, las dos previas formas de escuela, entre comillas, o de forma educativa, era la enseñanza que se hacía dentro de las iglesias y la escuela de oficios, ¿no? Y hay muchas formas de la escuela. Por ejemplo, aquí está la escuela monacal, que es en la que antecede en gran parte, y que es, por ejemplo, la que le entrega a la escuela la idea del cierre, ¿no? La escuela monacal está dentro de los conventos, ¿no? De los monasterios, y la idea de que había que aprender dentro de un espacio cerrado, que eso es una cosa que no es universal. Hay culturas que no enseñan, ¿no? Y no aprenden a partir del cierre espacial, ¿no? Pero aquí lo hereda de la escuela monacal. También de la escuela de oficios, ¿no? Que tiene la característica que quiero un aprendizaje por la práctica, ¿no? Estaba la institución ¿no? del aprendiz, del oficial, del maestro, eran etapas, ¿no? Y se iba traspasando ese saber, que es diferente a la fragmentación, y, o sea, se aprendía el oficio completo, ¿no? Es diferente a lo que viene después, que es la fragmentación de los saberes, ¿no? La creación de las universidades como lugar de intersección de saberes distintos, y hay una producción del saber por sí, ¿no? Esa idea que también es nueva, la idea de que el saber había que desarrollarlo en sí mismo, alejado de la cosa práctica, ¿no? Hay escuelas autoritarias, ¿no? Es un pintor suizo que se ha dedicado a pintar temas pedagógicos y ahí claramente muestra, ¿no? Final del siglo XIX, principios de 1890 por ahí, ¿no? Ahí se ve la escuela autoritaria, patriarcal, la segmentación de los alumnos, de niños y niñas, en fin, hay una serie de muy interesantes estos cuadros, ¿no? Pues también simultáneamente eso, ¿no? También el mismo pintor pintaba esto, ¿no? Que es un paseo escolar, ¿no? Se nota que a diferencia de la anterior, que es tristeza, tensión, aquí hay una alegría, ¿no? En la escuela también está la escuela alegre, convive con lo anterior, ¿no? Y particularmente es una maestra. Importante la diferencia, ¿no? Aquí son hombres austeros, duros, y aquí una maestra que sale a pasear con sus alumnos. Esa es la escuela uniforme del Estado docente, que, si os fijáis, los espacios claramente acotados, ¿no? Uniformes, ¿no? Líneas, ¿no? Separaciones, en fin, todo lo que se corresponde muy parecido a esto, también, que es la fragmentación, ¿vale? También es la escuela segregada, en este caso es segregada por género y por clase social, una escuela, ¿no? De niñas eh, que se ven que eran de escasos recursos, ¿no? Pues también hay la escuela desigual, ¿no? Lo que vemos allí en la escuela, lo de arriba tiene pinta de ser una escuela finlandesa, ¿no? Pues también está una escuela latinoamericana, centroamericana, ¿no? Donde se ve la diferencia de recursos, la diferencia de clase, ¿no? Y también la escuela traumada, la escuela como toda institución sufre cosas, ¿no? Sufrió por la pandemia, por ejemplo, ¿no? También fue interferida por la pandemia, fue claramente perjudicada con la pandemia, como fueron todos los demás. Y después estamos en la actual escuela hipertecnologizada, ¿no? Que no sabemos dónde va a ir. Lo más probable, como todos los procesos de tecnologización intensiva, lo que se produce es una sustitución del trabajo vivo por trabajo muerto, ¿no? Que sería, o sea, es trabajo humano por máquinas. Lo más probable es que estemos aquí en el comienzo de la gran sustitución, ¿no? De la gran proceso de reemplazo. Por eso una escuela ecosistémica debe ser
oponerse a esto. La excesiva tecnologización algo que va a dañar a la escuela. A la escuela, si queremos entenderla como una escuela que aprende, que está dispuesta a participar de esta resistencia frente a lo que se vive, ¿no? Y importante, todas estas escuelas que hemos mostrado, las formas de escuelas, mantienen en todo caso la misma idea, la idea de que hay unos saberes externos, generalmente, justamente por el Estado docente, que hay una institución, los países es un ministerio, Ministerio de Educación, o como se llame, ¿no? Que tiene unos contenidos y los distribuye a través de mecanismo de transmisión y explicación hacia abajo, ¿no? Entonces la escuela es un eslabón dentro de una gran cadena de transmisión uniforme, ¿no? Y eso justamente va acompañado de las formas de evaluación, es decir, hay un currículum exógeno que viene de fuera y que contiene en sí mismo los mecanismos para ser evaluado, ¿no? Entonces, el gran megasistema educativo está basado en eso. Rápidamente, ¿cuáles son los grandes contextos? Dijimos que nacía con la ilustración, el capitalismo industrial. ¿Cuáles son las características de la educación, de la ilustración europea, ¿no? Primacía de la razón, creencia en el progreso, pensamiento científico, culto a la tecnología, separación mente-cuerpo, ¿no? Una cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo, y la idea de la sociedad como dominante sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que nos dice el capitalismo industrial? Que es paralelo a esto, ¿no? En la producción masiva, alto consumo energético, tecnología productiva, mucha estandarización de procesos, fragmentación del trabajo y que se condensa en la cadena de montaje. Simultáneamente a eso pasa el nacimiento de la escuela, ¿no? De la educación, que se hace análogo, homólogo, educar con escolarizar, que insisto que eso no ha pasado siempre y no tiene por qué seguir pasando, ¿no? Eh, es decir, se inventa la pedagogía como disciplina, es decir, es un oficio que es externo, ¿no? Y que se introduce en la escuela, pero que tiene unos saberes, unas prácticas, un sistema de credenciales, un sistema evaluativo distinto a lo que pasaba, por ejemplo, la escuela de oficios, en la escuela medieval. En la escuela medieval era el mismo maestro, el mismo artesano, no había nadie fuera, sino que él mismo era enseñante, ¿no? Y es importante entenderlo, ¿no? Que ahí se produce esa diferenciación, ¿no? Y la educación como que se hace análoga a escolarizar significa espacios cerrados y ordenación del tiempo, que es veíamos la herencia de la iglesia, que es obligatoria. Se combina con el Estado, es el Estado el que asume, antes fue la Iglesia la que asumía fundamentalmente la educación, ahora el Estado es el que asume la educación del país, de la sociedad, de la masa, ¿no? Hay una fragmentación de saberes y el docente se especializa en algún saber en particular, ¿no? Y se entiende que hay unos saberes elementales que siempre se tienen que cubrir, que son lectura, escritura y cálculo. Y eso incluso se mantiene hasta ahora, ¿no? Y la creación de grados. O sea, la idea de que el saber no es algo heterogéneo y mezclado, sino que es algo que tiene grados, que está graduado, que tiene gradientes, que tiene escala y que se va desde lo más simple a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más heterogéneo, de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Esa es la idea de la gradación del saber. Qué cosa que sabemos que no es así. El saber es el saber, ¿no? Después el nacimiento de la pedagogía como disciplina, la invención de las técnicas didácticas, la creación de un saber autónomo, la famosa transposición didáctica, si tenemos unos contenidos externos que los traspaso a la escuela. Hay un orden de la explicación y de la transmisión. O sea, la escuela, veíamos, transmite cosas y explica cosas, creación y sistema de acreditación y evaluación, y la aparición del trabajador docente como sector laboral. Aparece lo que alguien ha llamado el famoso proletariado docente, ¿no? Que es ya una figura social que antes no existía. Y queremos que ahora cada vez más empiece a estar cuestionada. En fin, lo que yo quiero que remarcar es que estas cosas eh, eh, tienen una ubicación histórica y que nos permite entender que las cosas pueden cambiar y están cambiando de verdad, ¿no? Tenemos ahora el declive de la modernidad, nos encontramos en una fase de crisis, evidentemente, ¿no? Ese edificio que se ve ahí, lo que uno no sabe es cómo ponen los muebles ahí, ¿no? Cómo se puede ordenar una sala con esas paredes, ¿no?
Y estamos en un momento de la anti-ilustración. Tenemos una crisis de la razón, hay un relativismo extremo, ¿no? Hay una crítica al progreso, ¿no? Hay una crítica fuerte a los ideales de libertad e igualdad. Hay negacionismo y ataque a los consensos científicos, ¿no? Cualquier youtuber, cualquier influencer te dice que Copérnico yo qué sé, y Galileo estaban equivocados, ¿no? En fin, hay una proliferación de emisores de conocimiento que ponen en cuestión lo que hasta ahora es el famoso consenso científico, ¿no? La Tierra es plana y te pueden dictar cátedras sobre la Tierra plana, ¿no? Y no pasa nada. Y la aparición de los neofascismos como la consolidación, lo tenemos, Trump, en fin, todas partes que están impulsando barbaries de todo tipo, ¿no? Y un capitalismo digital que implica una extensión de la digitalización de todos los vínculos sociales. Cada vez más funcionamos a través de interfaces digitales, que implica en gran parte un control social a través de tecnología. Hay una gran saturación informativa, hay un desacople entre la psicosfera, es decir, el pensamiento, y la infosfera. O sea, son dos velocidades distintas. Estamos saturados de información, no tenemos capacidad de procesar lo que los estímulos a los que estamos sometidos. Y lo último es la inteligencia artificial, que yo con pena veo que muchos profesores, muchos docentes lo saludan con gran regocijo, eh, y es un gran peligro. O sea, la inteligencia artificial no fue diseñada para hacernos más felices, y eso que tengamos claro. Tiene otros objetivos, ¿no? Y con alta probabilidad forma parte de la sustitución del trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los temas de la digitalización en general y de la IA en particular. Vale, voy a ir rápido, se me está acabando el tiempo. Bueno, no quiero lo vayáis aquí, son todas las crisis de la escuela, la abundancia. Por ejemplo, la escuela está sometida a una deslegitimación, hay un cansancio docente, la aparición de todos estos sujetos de los tutoriales, YouTube, TikTok, influencers, seminarios, en fin, que está haciendo la competencia a la escuela tradicional, que antes la escuela era la única productora del saber, ¿no? No había saber fuera de la escuela, ¿no? O tú estabas en la escuela, ¿no? O no sabías. Era el único lugar en que se podía producir una transmisión de conocimiento, ¿no? Y además aquí, para más INRI, para más pérdida de razón, la idea de las medias verdades, de las simulaciones, de las fake news, ¿no? De la proliferación de esto. Cómo enfrentarnos, ¿no? A enseñar el sistema solar a un adolescente o a un niño. Si se mete en YouTube y tiene un tutorial que le dice que el sistema solar es un invento, ¿no? O que no se llegó a la luna, ¿no? Entonces, estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la credibilidad de los saberes. ¿Vale? Bueno, ya está un poco dicho esto. Vale. Y aquí, para ir terminando, voy a profundizar en pero son seis, ¿no? Categorías que tienen que ver, que abundan en la idea de la escuela ecosistémica, ¿no? Que es la idea de biosfera, trama de la vida y los ecosistemas, ¿no? La idea de pensarse como ecosistema, la escuela sistémica y aprendizaje, así cómo aprende la escuela ecosistémica, si decimos que es un sistema que aprende, cómo aprende. ¿Qué significa la idea de soberanía cognitiva? ¿Qué son los sensores de aprendizaje? ¿Y qué es la modelización ecosistémica? ¿Vale? Sigo, paro aquí un momentito, me detengo aquí un momentito, ¿no? Yo estoy a tope concentradísima. No sé cómo estáis las demás. ¿También? ¿Hacer así? Vale, seguimos entonces. ¿El sector masculino no dice nada? Vale, vale. A ver, esto ya lo sabéis, ¿no? Pero es eso. Es decir, entender la escuela como parte de la biosfera y que la biosfera, ¿qué es? La biosfera, es una articulación de ecosistemas dentro de ecosistemas que están anidados unos con otros y que la observación nos permite distinguirlos, ¿no? Insisto, los ecosistemas no podemos escaparnos a nuestra condición de ecosistema, es así, ¿no? Otra cosa es que no los consideremos y no los tenemos en cuenta y el hecho de no haberlos tomado en cuenta estamos viendo sus consecuencias.
¿no? Es decir, al no sentirnos, a no saber que somos, a no aceptar nuestra condición ecosistémica, estamos produciendo este daño, ¿no? Y la escuela es un ecosistema que juega parte de la trama de la vida y de los ecosistemas naturales y sociales. Es uno más dentro de los ecosistemas, ¿no? Friedrich Kappa, por ejemplo, es el que propuso el concepto de trama, ¿no? De trama de la vida. La vida es un entrelazado, es una red de relaciones y procesos interconectados. La vida es dinámica, ¿no? Hay cambios con múltiples niveles y complejidades de organización. Los sistemas vivos tienen propiedades emergentes, es decir, la interacción produce nuevas cosas, ¿no? No está dado, ¿no? Siempre la vida, en su condición autopoyética, es decir, la condición de a, producirse a sí misma, ¿no? Va produciendo sistemas emergentes, cosas que antes no estaban, a partir de la interacción emergen, aparecen allí. Y si uno observa con atención, va a haber patrones, regularidades, ¿no? Que permiten una mejor comprensión en el mundo en el que estamos. La naturaleza y por lo tanto la vida se organiza en ecosistemas. Y un ecosistema, una definición clásica, es la interacción entre componentes bióticos y abióticos. Eso sería, y que pasa lo mismo en el caso de los ecosistemas sociales, ¿no? Implica flujos o procesos de circulación y transformación de energía, materiales e información. Y está estructurado en niveles, ¿no? Las células son un ecosistema, un órgano, organismo, un arbusto, un matorral, un bosque, una biomasa, en fin, biomas, ¿no? Son cada vez niveles diferentes de organización ecosistémica. Dentro de los ecosistemas están en particular los ecosistemas sociales, ¿no? Que son las sociedades humanas que están en interacción con sus espacios naturales, ¿no? Y otras sociedades, con los cuales al mismo tiempo conviven, al mismo tiempo se oponen y destruyen. Hay ruptura de equilibrios. Y esa es una diferencia fundamental. Los ecosistemas sociales, a diferencia de los ecosistemas naturales, tienen problemas de equilibrio, producen rupturas, ¿no? Producen rupturas, producen excesos, producen, porque cuando hay un ecosistema se producen reequilibrios, ¿no? Típico caso, el zorro con el conejo, en fin, si hay exceso de conejos, hay más zorro hasta un punto en que empiezan, disminuyen los conejos y a su vez en fin, hay una serie de ejemplos de Yellowstone y los lobos, ¿no? En que hay regulaciones. El caso de los ecosistemas del capitalismo industrial, ¿no? Esa capacidad de equilibrio que han tenido otras sociedades anteriores, ¿no? Se ha perdido. Así que las ciudades nómades iban de un lugar a otro, agotaban, aunque podían dejar bastante descalabro, ¿no? Pero agotaban unos recursos, pero bueno, se desplazaban, con lo cual le daban tiempo a que el anterior espacio que había sido utilizado para agricultura se recuperara. Había una cierta... Pero cuando empieza el industrialismo, la sociedad industrial, empiezan a producirse esos desequilibrios, ¿no? Y también implica en los ecosistemas sociales procesos de intercambio y transformación. La diferencia es que tanto como intercambios materiales, informativos y energéticos, los ecosistemas sociales también producen intercambios de conocimientos, de afectos, de emociones, de estados de ánimo, de proyectos, de valores. Es decir, en tantos seres humanos, nuestros intercambios con la naturaleza y con otros sistemas están mediados, intervenidos por estas cuestiones tan humanas, ¿no? Como el conocimiento, las emociones, el estado de ánimo, ¿no? Los deseos, la voluntad, el poder, ¿no? La política. Son una serie de intervenciones que hacen que esos procesos de transformación no sigan de forma literal, ¿no? Las leyes que se producen en el mundo natural. Y por eso que ese no seguimiento de las leyes naturales está produciendo estos desequilibrios. Pensamiento sistémico. eh, ya casi es un sentido común, ¿no? La educación hace tiempo que dice, no, no tenemos que ¿sí? Pensar en sistemas. Tenemos que enseñarles a que piensen en el mundo como un espacio de relaciones, de vínculos, de interacciones, de dependencias, de ecodependencia. Por supuesto, eso es importantísimo, ¿no? Pero nosotros creemos que es el punto de partida para pasar a lo otro, es decir, hay que ir más allá de ese pensamiento sistémico, ¿no? Y pasar de pensar en sistemas, en la escuela, pensar en sistemas, a pensarse como sistema. Es decir, pasamos de un verbo transitivo a un verbo reflexivo. Pasamos de la simple descripción de algo, del conocimiento del objeto, a la reflexión sobre el entorno y sobre todo, y eso es lo importante desde el punto de vista pedagógico, la reflexión sobre la propia escuela.
sobre lo que somos inserto en un mundo. Esa idea de pensarse como un ecosistema, define lo que se llama técnicamente una posición de aprendizaje. Es decir, la escuela mayoritaria niega las posiciones de aprendizaje. Es decir, parte del supuesto que todos estamos en el mismo lugar de aprendizaje. Y por lo tanto hay una estandarización de los conocimientos, de los saberes, porque no considera a la escuela inserta en un mundo, con lo cual no considera que esa inserción en su mundo, en su barrio, en su ecosistema, en lo que queramos definir como su entorno, es única. ¿No? La escuela A, que está aquí, con la escuela B, que está allí, son únicas. Son homogéneas en cuanto a los contenidos que se transmiten desde arriba, pero son únicas en cuanto a seres actuantes en la vida social, histórica y ecológica. Y eso define lo que llamamos una posición de aprendizaje. Y esa posición de aprendizaje se basa en la idea que es multisensorial y multisensitivo. O sea, observamos, sentimos, olemos, tocamos, gustamos, ¿no? Cuando salíamos con la escuelita Sakimun, salíamos, hicimos el ejercicio de, bueno, ahora les pedíamos que hicieran a los alumnos una descripción de lo que veían, pero después hicimos descripciones de lo que tocaban, de lo que olían, que construían, por ejemplo, mapas olfativos, ¿no? Mapas olfativos del entorno, ¿no? Mapas táctiles también se puede hacer todo eso, porque justamente la observación es fundamentalmente un esquema para hacer distinciones en el mundo. Y esas distinciones se pueden hacer usando todo el campo sensorial, ¿no? Y es importante porque la reflexión, al ser autorreflexivos, ¿no? Y pensarse en sistema, modifica la transmisión y la explicación, interfiere en esa idea. Porque yo, si lo que había era una transmisión vertical de arriba abajo, lo que ahora yo, al introducir la autoobservación, estoy interfiriendo en esta referencia. ¿Ah? La escuela ecosistémica es un espacio de aprendizaje, no de enseñanza. O más bien, la enseñanza es el efecto de aprendizaje relevante. Sabemos que es una vieja discusión entre enseñanza y aprendizaje, y mucho se ha pasado, ¿no? La idea de aprendizaje centrado en el contenido, aprendizaje centrado en el profesor, aprendizaje centrado en el alumno. Aquí podríamos decir es el aprendizaje centrado en la escuela como sistema, ¿no? Pero en el fondo, en muchos casos en la escuela mayoritaria es muy bien retórico esta idea de decir que estamos centrados en el aprendizaje porque sigue siendo enseñanza, ¿no? En la escuela ecosistémica, el sujeto primero de aprendizaje es el ecosistema escuela, no las personas individuales. Es importante. En la escuela ecosistémica, el sujeto primero de aprendizaje es el ecosistema escuela, no las personas individuales. Aunque las personas individuales aprendan. ¿Se entiende esa diferencia, no? Es decir, si diseñamos el currículo, no es para la enseñanza individual, sino que diseñamos primero un currículo para la escuela como aprendiente, o no aprendiente, como aprendiz, ¿no? La escuela como aprendiz a partir de, el diseño de ese currículo. Las personas aprenden porque el ecosistema escuela aprende a partir de su inserción en el mundo. El aprendizaje individual es un efecto del aprendizaje como sistema escuela. La escuela ecosistémica es un lugar de aprendizaje situado y organizado a partir principalmente de un currículum endógeno, es decir, interior, no de un currículum exógeno que viene de fuera. Es decir, una tarea pedagógica, didáctica fundamental es construir ese currículum endógeno que nace de la percepción, de la autopercepción de la cual inserto en el mundo. Me tienes que me repite algunas cosas, pero que yo quiero dejar algunas ideas más establecidas, ¿no? Deja de ser el lugar exclusivo de transmisión y pasa a ser un lugar reflexivo de creación e intervención. Aprende observando su propio metabolismo, es decir, sus propios procesos de intercambio de energía, materiales, información, en fin, lo que hemos hablado del metabolismo, ¿no? Es una escuela somática de cuerpo que produce comunes de aprendizaje. El común de aprendizaje se diferencia del aprendizaje individual. Un común de aprendizaje es el que se produce por la interacción dialéctica y dialógica entre los participantes de la escuela, todos, ¿eh?
no solo alumnos, todos, ¿no? La escuela produce un saber. Todo el cuerpo de la escuela está al servicio del aprendizaje colectivo. Por ello, son importantes los procesos de memoria, registro y difusión interna y externa de lo aprendido para configurar comunes de aprendizaje y conocimiento. Registrar, si salimos a pasear, si salimos si hacemos un experimento, hacemos un proyecto de investigación, eso debe quedar registrado para que recuperar memoria. Desgraciadamente, no solo en la escuela, en todos los lugares estamos produciendo mucha información, estamos agregando mucha información al mundo, pero no estamos procesando esa información, ¿no? Estamos haciendo sumatorias no integradas, no comunicables de saberes y de prácticas, y no estamos haciendo que esas cosas produzcan comunes de aprendizaje. Y insisto que eso pasa en todas partes, no solamente en la escuela, pero en la escuela en particular, dado que su función fundamental es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? El aprendizaje sistémico se deriva de dinámicas de participación con otros. Decimos entonces que aprendemos con los otros, de los otros, para los otros y por los otros. Con, ¿no? Con otros, de significa que los otros nos proveen de aprendizajes y al revés, para es porque nuestro aprendizaje sirve para los demás y por porque la razón también de nuestro aprendizaje en algún momento es para que otros aprendan, ¿no? Entonces decimos, aprendemos con los otros, de los otros, para los otros y por los otros. Para que pase este aprendizaje se requiere lo que llamamos aquí soberanía cognitiva, es decir, autonomía. Es decir, que la escuela pueda producir, no todo evidentemente, porque si la escuela fuera parte de una sociedad, de una comunidad mayor, tiene que tener elementos comunes, pero sí aumentar esa capacidad de aprender de sí misma y de su propia inserción, ¿no? Y eso se llama soberanía. Es el equivalente a la soberanía alimentaria, ¿no? Soberanía culinaria, es decir, es el mismo, la misma idea, ¿no? Si tenemos soberanía alimentaria en la escuela, también deberíamos tener soberanía cognitiva y afectiva. Es decir, la libertad y autonomía para pensar y sentir de forma característica y adecuada a lo que somos. Así como nos alimentamos de una forma determinada, también a pensar y tener sentimientos y emociones de acuerdo a lo que somos. Y eso tiene que ver con el desarrollo de un currículo endógeno que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Y el aprender, en resumen, se deriva de procesos de experimentación, ¿no? La escuela experimenta, ¿no? Podemos probar qué pasa si, la prefiguración también es una forma de experimentación, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿No? ¿Por qué no tengo la idea de que si hacemos esto, una hipótesis, como todo experimento científico es parte de una hipótesis, ¿no? Colaborar, evidentemente, colaborar, evidentemente, el trabajo colaborativo, pero de verdad, ¿no? No el puramente retórico. Intervención, la escuela interviene, insisto, cuando la escuela participa de una comunidad de huertos en una comarca, en una zona, está interviniendo, está modificando una realidad. Investiga, evidentemente, hay cosas que la escuela no sabe, como todo el mundo, si no sabemos, lo investigamos y la creación, es decir, no solamente recibimos información, sino que creamos. Y eso deriva justamente de la gran capacidad de observación. De que hay dos cosas más, ¿no? El concepto de sensores de aprendizaje, es decir, el aprendizaje de la escuela ecosistémica se desarrolla a través de sus sensores. Un sensor, ¿qué es lo que es? Un sensor es un dispositivo físico que nos permite comprobar una modificación de una realidad, algo pasa, un termómetro es un sensor, ¿no? Cambia de temperatura y lo leemos. Pero también en la escuela ecosistémica, un sensor es la propia escuela funcionando, son los propios cuerpos, ¿no? Tenemos frío, tenemos hambre, tenemos calor, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de hacer cosas, y somos un sensor, ¿no? El paseo escolar, por ejemplo, es un sensor. Una parte del cuerpo, de la corporalidad de la escuela, sale a ver qué pasa en el mundo. Es un sensor. Eso está aquí, después lo podéis ver, ¿no? Creo que el concepto. El salir al campo, un proyecto de investigación. Y por último, la modelización ecosistémica la forma básica, es el punto de partida para la escuela ecosistémica, es decir, trabajar juntos para hacer un modelamiento, ¿no? De lo que somos y cómo estamos insertos, cuáles son los componentes, cuáles son nuestros vecinos, qué relación tenemos con el barrio, qué relación tenemos con la otra escuela que está
a 100 metros? ¿Qué relación tenemos con un bosque cercano? ¿Qué relación tenemos con un vertedero que hay cerca? ¿Qué relación tenemos con la autopista? ¿No? Toda esa idea nos da una visión de la escuela y su inserción en el mundo, ¿no? Estos son los ejemplos que os ponía al comienzo, ¿no? Hecho en la escuelita Kimun, en que trabajando ellos, ¿no? Hicieron diferentes modelos. El modelizar tiene muchas formas, ¿no? Pero eso les permitió tener una comprensión mayor. Ellos, por ejemplo, tienen mucho vínculo con el barrio. Están situados en un barrio periférico, semi marginal. Hay una plaza. Ellos han contribuido a reforestar la plaza. Uno de los docentes, profesores, es, eh, juega baloncesto, por ejemplo, y les da clases también a los chicos del barrio, incluso a los que no están en la escuela. En fin, se produce una serie de interacciones que implica la salida fuera a partir de esta idea de modelamiento. ¿Vale? Bueno, y terminamos, acá porque hay más cosas aquí. Esto es lo que quería deciros. Lo último, que esto es difícil, muy difícil de poner en práctica. Pero es tan difícil como todo lo que estamos. No, no, no. La propuesta del decrecimiento es dificilísima. El diagnóstico y pasar a la acción y crear mercados alternativos es dificilísimo. Es todo dificilísimo. Pero bueno, hay que empezar a hacer las cosas.